Hola, bienvenido, bienvenida a esta clase referente a la unidad número 7, donde vamos a estar recapitulando algunos conceptos que tienen que ver con la genética y la herencia. ¿Sí? La genética justamente es esa ciencia que estudia y explica cómo se transmiten los caracteres de una persona a otra, o de un individuo a otro, porque no solamente en las personas, sino en todos los organismos biológicos, todos los organismos vivos, ¿sí? Entonces vamos a descubrir justamente cómo es que se van a transmitir o los mecanismos por los cuales se determinan nuestras características y cómo esa genética puede influir tanto en nuestra salud y en la diversidad biológica. Pero también vamos a tocar algunos conceptos relacionados a los nuevos paradigmas de cómo nosotros podemos influir también sobre nuestra propia genética, ¿sí? Por qué algunas personas manifiestan o desarrollan algunas enfermedades y otras no, y cómo no siempre la genética determina estas cuestiones, ¿no? Bien, por un lado vamos a ver el concepto de gen. El gen justamente es esa unidad básica de la herencia, ¿no? La herencia genética, la famosa herencia genética, donde siempre en algún momento hemos escuchado hablar este concepto que a veces resulta un poco gracioso, pero que sabemos que se dice: esto lo heredaste de tal persona, esto lo heredaste de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo. Pero bueno, en parte sí, en parte no, pero sí comprender que el gen justamente es esa unidad básica de la herencia, ¿no? Que está formado justamente por una secuencia de ADN. Ese ADN está codificado por una proteína. Vamos a ver lo que es el concepto de ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN, que es justamente esa molécula que mantiene la información genética de los seres vivos, ¿sí? Vamos a estar viendo el concepto de cromosoma, que son estas estructuras también formadas por ADN y proteínas y que están en el núcleo de la célula y que obviamente cumplen ciertas funciones vitales, ¿no? Y después vamos a ver también el concepto de alelo, que son justamente las variantes o las variaciones que tiene cada gen. Les digo, va a ser un tema muy interesante, fascinante diría, porque vamos a descubrir cosas nuevas, ¿no? Y cosas que creíamos hasta hace poco que eran de una determinada manera, pero hoy sabemos a través de la ciencia que no son tan así y que nosotros, incluso las personas, pueden influir sobre su genética, sobre su ADN. Vamos a estar viendo el concepto de epigenética también, algo nuevo y novedoso que tiene muchas implicancias justamente en nuestra biología y nuestra salud. Vamos a estar viendo los mecanismos justamente por los cuales se transmiten aquellos caracteres hereditarios, es decir, vamos a estar viendo lo que es la herencia dominante y la herencia recesiva, ¿sí? Cuándo se manifiesta un gen dominante, en qué caso se puede salir a flote, digamos, ¿sí? Manifestarse, eso que quería decir, un gen recesivo. Como esos casos, por ejemplo, donde en, en una especie, ¿sí? Cualquiera, por ejemplo, los leones, aparecen un león albino, ¿sí? Un león que es blanco, o en los tigres, o el albinismo en las personas, o alguna otra característica que la distingue del resto, que es muy notoria y que es muy poco habitual, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando justamente de características genéticas y vamos a estar tocando los temas de los conceptos de gen dominante, gen recesivo.
Vamos a estar viendo también la diferencia entre genotipo y fenotipo. Lo que es el genotipo justamente tiene que ver con la composición genética de una persona, de un individuo, de un organismo biológico, mientras que el fenotipo va a ser aquello que nosotros observamos. Es decir, por ejemplo, en una persona nosotros podemos distinguirla por su color de pelo, que puede ser rubio, ojos azules, tez blanca, ¿sí? Eso que observamos es parte del fenotipo. Como así también podemos ver una persona de pelo de cabello oscuro, ojos verde o color café, una tez más morena o trigueña. ¿Sí? Todo eso que observamos exteriormente constituye el fenotipo. Pero eso está dado por las características genéticas internas que serían el genotipo, es decir, lo que el gen está expresando a través de su biología, de su apariencia física externa y que nosotros podemos observar. Vamos a ver también lo que es la herencia ligada al sexo, es decir, aquellos caracteres que están ligados justamente a los cromosomas sexuales, ¿sí? Y después vamos a estar viendo, obviamente no puede faltar en esto de lo que es la herencia y la genética, los estudios de Gregor Mendel, ¿no? Primera ley de Mendel, segunda ley de Mendel, y los experimentos que hizo y cómo llegó a descubrir y a sentar las bases de la genética, y obviamente después lo que a partir de ahí los científicos que lo sucedieron fueron descubriendo y fueron determinando y lo que la ciencia hoy sabe sobre la genética. Entonces vamos a estar viendo lo que es la ley de segregación, por ejemplo, la ley de la distribución independiente, lo que es los experimentos de Mendel con las plantas, sobre todo con la planta de guisante. Y después vamos a estar viendo también en esa unidad lo que son las enfermedades hereditarias, lo que comúnmente se denomina enfermedades hereditarias, es decir, enfermedades que son monogénicas, enfermedades que son multifactoriales y también lo que son las terapias génicas, que son justamente estas nuevas formas de tratar enfermedades hereditarias mediante la modificación del ADN, terapia génica. Entonces fíjense que hay un mundo de cosas para ver, ¿no? De conceptos que en la mayoría de los casos les va a resultar bastante sorprendente y fascinante cuando los toquemos y los veamos en profundidad en las clases. Así que por ahora es esto y después nos vamos a estar viendo justamente en el desarrollo de cada uno de estos temas.